desistieran de las querellas por delitos terroristas. Sin embargo, en la operativa procesal del juicio oral y penal ante el Tribunal Oral y Penal se operó como si el hecho fuera terrorista. No obstante, finalmente en la sentencia estos comuneros no fueron condenados por delito terrorista, pero en definitiva la operativa procesal se desarrolló bajo las reglas del marco normativo de esta ley antiterrorista. No sé si estamos en el tiempo de la actividad. Yo creo que me quedan 5 minutos. De modo que ese es un tema que yo creo que es particularmente preocupante. Yo creo que Mirna Villegas se va a poder referir con más propiedad el tema de la tipificación del delito terrorista en cuanto a los bienes jurídicos que lo determinan. Pero sí quiero marcar, digamos, este punto de inflexión en torno a las potestades con que opera hoy día la Fiscalía y el Ministerio Público, y yo diría con preocupación la poca resistencia a nivel jurisdiccional en torno a los mecanismos operativos de los fiscales, ¿no? Yo creo que ahí falta una mano, diría yo, una mano jurisdiccional que efectivamente se pusiera del lado de la protección de los derechos de las personas, que fuera elevar los estándares de exigencia para los efectos de la interceptación de los teléfonos, que elevar el estándar también respecto a la organización de los testigos sin rostro. Yo creo que eso es exigible a los jueces, ¿no? Tanto a los jueces de garantía como a los jueces de tribunal oral en lo penal, puesto que finalmente queda todo esto librado única y exclusivamente, podríamos decir, al capricho o a la voluntad de los fiscales del Ministerio Público. Eso realmente tiene una gravedad extrema desde el punto de vista de los derechos de los imputados, y particularmente para las posibilidades que tienen de ejercer con propiedad también el derecho a la defensa. Finalmente quisiera hacer referencia a una cuestión que sobrepasa el ámbito jurisdiccional o el ámbito legal, que es importante, digamos, al momento de abordar el problema de los comuneros mapuche que hoy día están en huelga de hambre. Ellos precisamente están reclamando por la aplicación de la ley antiterrorista, a pesar de que no fueron condenados por la ley antiterrorista, ¿no? Porque precisamente ellos fueron juzgados bajo los presupuestos normativos de esta ley antiterrorista, porque la condena en definitiva está sustentada exclusivamente en los testimonios de estos testigos sin rostro. Permanecieron privados de la libertad durante toda la fase del juicio, porque las dificultades para obtener la libertad o la revocación de la prisión preventiva se enfrentó a la problemática de que requería en la Corte de Apelaciones, para resolver el tema de la prisión preventiva, la unanimidad de los ministros, cosa que no se le exige ni a ningún otro delito, ¿no? Entonces, eso es lo que se dio en términos concretos. O sea, estas personas enfrentaron el juicio privadas de la libertad, y muchas de estas personas, 10 comuneros, eran 17 y 13 finalmente quedaron absueltos, es decir, 13 absueltos que estuvieron durante más de un año bajo el régimen de la prisión preventiva y finalmente resultaron absueltos. Y estuvieron en prisión preventiva porque los jueces de garantía o no daban las libertades provisionales, no revocaban la prisión preventiva, y frente a la apelación, las cortes de apelaciones tampoco concurrían por la unanimidad de sus votos para revocar esta prisión preventiva. De modo que ahí yo diría que está el punto que es preocupante desde la mirada de los derechos de los imputados, es decir, cómo los tribunales de justicia han sido débiles, en definitiva, en el control, ¿no es cierto?, del ejercicio de la facultad en el Ministerio Público. Yo creo que es imperioso, ¿no es cierto?, exigirle hoy día a los tribunales una exigencia mayor a los fiscales del Ministerio Público al momento de hacer la calificación jurídica de determinadas conductas. Por último, decir que las movilizaciones, ¿no es cierto?, y este tipo de actos contribuye de manera muy importante a modificar finalmente estas situaciones que se dan en el ámbito legal. Una cuestión que se produjo justamente como consecuencia de la huelga de hambre del año pasado por parte de los comuneros mapuche, los mismos que hoy día están en huelga de hambre, fue que finalmente la ley de la justicia militar fue modificada. Hoy día los civiles ya no pueden ser juzgados por los tribunales militares,
Es una modificación que todavía está un poco coja, no responde todavía plenamente, puesto que si los militares aparecen o los carabineros que son militares desde el punto de vista de esta jurisdicción penal especial, cometen algún tipo de acto que pueda ser configurativo de una tortura, de asesinato, de muerte, siguen siendo protegidos por esta jurisdicción penal especial. Pero por lo menos se logró el avance de que ningún civil hoy día pueda ser juzgado por tribunales militares, y eso yo diría que es una consecuencia, un efecto directo de la movilización, ¿no es cierto?, en la cual se comprometió mucha gente a partir de la huelga de hambre de estos mismos comuneros que hoy día están en huelga de hambre. De modo que yo creo que hago un llamado en ese sentido humanitario a manifestar nuestra más amplia solidaridad con estos comuneros mapuches en huelga de hambre, puesto que de aquí también pueden surgir modificaciones a las leyes que en definitiva nos pueden favorecer a todos. Así que muchas gracias por... Yo me tengo que retirar, además.